Siento no poder ir contigo. Está bien, puedo ir solo, contesta un chico cuando se sube al metro. Era un día sábado y había hecho planes de ir a una exposición solo, aun cuando su novio quería faltar al trabajo para acompañarlo. Pero Sky sabe que a Prapay no le gusta mucho el arte, por eso quiere que mejor haga algo más importante. De hecho, él no tenía planes de invitarlo con él. Aunque sean novios, no significa que deban hacer todo juntos y tener los mismos gustos. Por eso no se molestó en lo absoluto. Llegó a una exposición de diseño de interiores moderno. De hecho, a Sky le encanta el arte y cuando estaba decidiendo qué estudiar fue una de las carreras que contempló, pero al final se decidió por arquitectura. Mientras pensaba eso, le dieron ganas de comer. Cuando se disponía a salir choca con alguien y no es nada menos que a un recién conocido, Graf, a quien invita a la cafetería que está cerca. Sky se siente algo avergonzado porque no es alguien tan conversador como su amigo Ryan, quien no dejaría de hablar en esta situación. Antes de que Sky diga algo, Graf le pide disculpas por haberle dicho esas cosas, que lo hizo porque estaba molesto. Sky, quien antes había pensado que Graf sería una persona madura, ya lo está dudando, le contesta que sabe que fue una broma. Graf, asombrado, le pregunta que si confía en Prapay. Sky, muy seguro, dice que sí. Graf se vuelve a disculpar y le pide que le diga a Ryan también sus disculpas. Sky sabe que su amigo no es alguien rencoroso. Gracias a que siguieron hablando, Sky se entera de que el amigo de Graf también estudia arquitectura y que venían a ver el evento. Por eso, Sky se emocionó más de conocer a alguien con sus mismos gustos. Graf le pide disculpas nuevamente, pero ahora es porque no podrá ver el evento y es porque hay personas que siguen a Graf. Sky, nervioso de esta situación, trata de ver qué es lo que pasa, pero Graf le dice que le siga y que no mire para atrás. Sky no hace nada más que seguirlo al estacionamiento. Graf le dice lo siento y le explica cómo los siguen en dos camionetas. Sky pensó cuánto lo han de seguir para que de inmediato se dé cuenta de quiénes están tras de él. Graf le pide que se sujete muy bien porque acelerara para poder perderlos, mientras Graf le dice que está acostumbrado a estas situaciones porque han pasado muchas veces. Esa es la razón de por qué no quiere que sean amigos. También le pide que le marque a su novio. Sky de inmediato le marca a Prapay y Graf lo lleva en la entrada de la empresa de Pai, pero antes de despedirse le pregunta si no tuvo miedo. Sky dice que algo asustado. Graf le pide que sean amigos y le da su número de teléfono. Por otro lado, Prapay estaba muy furioso en saber que Sky estuvo en peligro, aun cuando Sky trata de calmarlo diciéndole que no está lastimado. Sky lo abraza para calmarlo porque sabía lo preocupado que estaba por él cuando escuchó los latidos fuertemente de Pai. Sonrió aun cuando no era lo correcto por la situación. Sky le dice que tampoco Graf quería que pasara y que se disculpó muchas veces. Pero Pai le dice que él tenía mucho miedo. Sky lo vuelve a abrazar y le agradece que esté preocupado por él. Pai le pregunta que si no tiene miedo. Sky le dice que no, porque este es el mundo donde vive él y donde también quiere vivir con él. Pai solo pudo sorprenderse por la amplia sonrisa que le daban sabiendo que no mentía. Suspiró y tomó las mejillas de Sky para decirle que siempre perderá ante él. Sky le responde que no quiere que pierda contra él, pero Prapay dice que está bien que se rinde. Mientras lo mece en su abrazo, Prapay le dice que aun cuando ha conocido de mucho tiempo a Pakin no le ha pasado algo. En cambio, apenas conoció a Graf y ya tuvo problemas, que parece ser un imán para ellos. Sky le da un golpe cuando lo escucha decir eso, para decirle que no es culpa de Graf, además él lo salvó, y que no debe estar más enojado con el señor Pakin. Esto hizo asombrar a Prapay porque ahora piensa que Sky es más fuerte, y eso le agrada. Sky le dice que quiere regresar a ver el evento. Prapay de inmediato le dice que no porque teme que siga la persona que los siguió, pero Sky, afligido, le dice que es el último día que debe ir, y ni se le ocurra seguirlo porque tiene mucho trabajo. Pero alguien como Pai apelaría a eso de forma infantil, que para Sky es divertido verlo así. De pronto Sky recibe un mensaje de Graf diciéndole que la exposición se prolonga una semana y que gracias por no tener miedo. Sky sonrió y le cuenta a Prapay que Graf hizo que la exposición dure más tiempo. Mientras Prapay lo mira, se siente mal porque no pudo terminar su trabajo antes. No lo acompañó y ahora alguien resolvió lo del evento. Y para rematar, Sky dice que es una persona amable. Prapay le dice que está muy celoso en voz baja y profunda.